Cada 5 de septiembre, las voces que brotan de la tierra se alzan para ser escuchadas. Voces que no nacen en palacios, sino en montañas, selvas y desiertos. Voces que hablan náhuatl, zapoteco, purépecha, mixteco, maya, totonaca. Voces que también saben callar, pero que nunca han sido débiles. El Día Internacional de la Mujer Indígena no es una fecha decorativa. Es un grito de reconocimiento, de dignidad, de lucha. Este día se conmemora en honor a Bartolina Sisa, guerrera aymara que, junto a su esposo Tupac Katari, lideró una de las rebeliones más importantes contra la opresión colonial en el siglo XVIII, en lo que hoy es Bolivia. Fue capturada, torturada y ejecutada un 5 de septiembre de 1782, y su cuerpo fue descuartizado como advertencia. Pero lo que los colonizadores no entendieron es que no se puede silenciar una raíz. Y como las raíces, las mujeres indígenas han seguido resistiendo bajo tierra, desde la sombra, hasta que su voz se vuelve montaña. En México, donde más de 7 millones de mujeres se identifican como indígenas, esta fecha adquiere una dimensión nacional poderosa. No solo es un homenaje a las ancestras, sino una mirada crítica al presente, porque hoy, en pleno siglo XXI, ser mujer indígena sigue significando enfrentar el racismo, el machismo, la pobreza estructural y el despojo territorial. Pero también significa heredar sabiduría, espiritualidad, medicina tradicional, arte, lengua y la conexión más profunda con la tierra. Este bloque abre paso a un reconocimiento real, no simbólico, de quienes han sostenido comunidades enteras con sus manos, su voz y su silencio. Las mujeres indígenas no solo han resistido, han creado. Y en esta serie de bloques iremos más allá del homenaje. Vamos a hablar de sus luchas actuales, sus aportes culturales, sus desafíos diarios y sus conquistas invisibles. Porque conmemorar no es solo recordar, es actuar. Ser mujer en México ya representa una lucha diaria. Pero ser mujer indígena es vivir con el doble peso de la exclusión. Enfrentar el machismo por un lado, y el racismo por el otro. Ser tratada como inferior por ser mujer, y como invisible por ser indígena. Es cargar con siglos de discriminación estructural, y aún así pararse firme para sostener una familia, una comunidad, una lengua, una tradición. Las cifras lo dicen sin rodeos, las mujeres indígenas tienen menor acceso a servicios de salud, educación y justicia. Muchas son monolingües en sus lenguas originarias, lo cual las deja en desventaja frente a sistemas que no las escuchan ni las entienden. En comunidades rurales, son las más expuestas a la violencia de género, al matrimonio infantil, a la mortalidad materna. Y en contextos de desplazamiento, son las primeras en perder su hogar y las últimas en ser atendidas. Pero reducirlas al papel de víctimas sería otro error. Porque a pesar de todo, las mujeres indígenas resisten. Resisten cuando curan con plantas y conocimientos heredados. Cuando crían en su lengua materna. Cuando enseñan a los niños a respetar la tierra. Cuando encabezan luchas contra megaproyectos que amenazan su territorio. O cuando alzan la voz en foros, universidades, congresos. Aunque el micrófono no haya sido diseñado para ellas. Y es que hablar de mujer indígena es hablar de pluralidad. Hay abuelas sabias, parteras, defensoras del agua, artesanas, activistas, estudiantes, madres solteras, lideresas. Cada una representa una resistencia particular, una manera de mantenerse en pie a pesar del desprecio sistemático. Muchas veces ni siquiera se les reconoce su derecho a decidir sobre su cuerpo, su familia, su tierra. Hoy, mientras algunos aún las representan como figuras del pasado, ellas están forjando el futuro. No necesitan ser rescatadas. Necesitan ser respetadas. No buscan caridad. Exigen justicia. Y en el siguiente bloque, exploraremos cómo esa justicia también se construye desde la cultura, desde los telares, los cantos, las danzas y las lenguas que las mujeres indígenas mantienen vivas, día con día. Cuando una mujer indígena borda un huipil, no solo cose hilos, cose historias. Cada figura que repite con las manos contiene el eco de su comunidad, su linaje, sus mitos, su espiritualidad. Cada color tiene un porqué, cada trazo tiene una raíz. Las mujeres indígenas son guardianas de la memoria colectiva, tejedoras de identidad y cultura viva. Sin ellas, muchas lenguas estarían muertas, muchas plantas ya olvidadas, muchos cantos ahogados. En un país como México,
donde la diversidad cultural es tan vasta como los paisajes, las mujeres indígenas han sido el puente entre el pasado y el presente. Son ellas quienes siguen transmitiendo el conocimiento ancestral, cómo sembrar sin agredir la tierra, cómo curar con lo que da la montaña, cómo hablar con respeto, cómo resistir sin perder la ternura. Son ellas las que sostienen las fiestas comunitarias, los rituales, las ceremonias. Son ellas las que preservan el alma de los pueblos. Y no lo hacen desde el protagonismo público, sino desde lo cotidiano. En la cocina, en la milpa, en la escuela bilingüe, en el mercado. Hablan y enseñan en zapoteco, tzotzil, mazateco, totonaco. Y en cada palabra van sembrando raíces. Porque hablar una lengua originaria no es solo comunicarse, es existir, resistir y reivindicar un mundo. A pesar de los embates de la globalización y el racismo estructural, estas mujeres siguen creando belleza. A veces en el anonimato. A veces en resistencia. La cultura que admiramos, los textiles, los bordados, la medicina tradicional, la cocina, la música, la poesía oral, muchas veces nace de sus manos, de sus voces, de su sabiduría no reconocida oficialmente. Pero eso también está cambiando. Hoy, muchas de ellas se han apropiado de las cámaras, las letras y los micrófonos. Ya no solo cantan en la ceremonia, ahora escriben en sus lenguas, actúan en películas, lideran colectivos, imparten talleres. Están tomando el espacio que históricamente se les negó, no para pedir permiso, sino para mostrar que su voz también construye nación. En el próximo bloque hablaremos del papel que juegan en la defensa del territorio y la justicia social, luchas muchas veces invisibilizadas, pero esenciales para entender el presente de México y de América Latina. Cuando hablamos de defensa del territorio, muchas veces pensamos en hombres armados, en líderes de comunidades enfrentándose al poder. Pero en lo profundo de las montañas, selvas y desiertos, hay una figura que también está al frente, la mujer indígena. Sin escudos, sin reflectores. Con su cuerpo como primera barrera, con su voz como única arma. Porque ellas no solo defienden la tierra que pisan, sino la vida misma que de esa tierra brota. En todo el país, y en América Latina, las mujeres indígenas están encabezando luchas contra megaproyectos mineros, hidroeléctricas, trenes, gasoductos y toda forma de despojo que amenaza su entorno y cultura. Son las que enfrentan a las empresas, las que organizan a la comunidad, las que leen los documentos legales, las que toman el micrófono cuando nadie más quiere hablar. Pero también son las primeras en ser criminalizadas, agredidas, perseguidas o desplazadas. Y, en muchos casos, asesinadas. Para muchas de ellas, el territorio no es una propiedad. Es un ser vivo. Es madre, abuela, espíritu. Defenderlo no es un acto político solamente, sino un deber espiritual, cultural y comunitario. Cuando una mujer indígena defiende el río, está defendiendo el agua que baña a sus hijos. Cuando se opone a una tala ilegal, está protegiendo el monte que alimenta su medicina. Y cuando dice no a una concesión minera, está diciendo sí a su derecho a existir. A pesar de la violencia y la falta de reconocimiento institucional, ellas siguen. Fundan radios comunitarias, organizan encuentros, denuncian en foros internacionales, marchan con pancartas escritas en su lengua materna. Son muchas veces quienes sostienen los tejidos comunitarios cuando los hombres migran, son encarcelados o desaparecidos. Y lo hacen con una fuerza que nace no del poder, sino de la convicción. En este bloque reconocemos a las mujeres indígenas como sujetas políticas, como líderes ambientales, sociales y espirituales. No están luchando por un privilegio, sino por la supervivencia de todos. Y en el último bloque, reflexionaremos sobre lo que significa conmemorar su día, no desde la culpa, ni desde el folclore, sino desde el compromiso. Cada 5 de septiembre se multiplican las imágenes de mujeres con trajes típicos, las frases bonitas, los mensajes de reconocimiento. Pero la pregunta es, ¿y el 6 de septiembre? ¿Y el resto del año? Conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena no debe quedarse en un gesto simbólico o en una publicación decorativa. Tiene que ser un acto de conciencia activa, una forma de ver, escuchar y actuar diferente. Porque no hay homenaje verdadero si no hay transformación de fondo. En México, más de 7 millones de mujeres se identifican como indígenas. No son una minoría, son parte fundamental del tejido nacional.
pero siguen siendo las más olvidadas en políticas públicas, las más juzgadas cuando alzan la voz, las más estigmatizadas por los medios. Y sin embargo, son ellas quienes han sostenido generaciones enteras con trabajo no remunerado, con saberes heredados, con una espiritualidad que enseña a vivir en equilibrio con el mundo. Su existencia no es folclore, es resistencia pura. ¿Queremos realmente honrar su día? Empecemos por cuestionar nuestros prejuicios, por apoyar sus lenguas, sus productos, sus luchas, por respetar su autonomía y entender que no necesitan ser salvadas ni traducidas, sino acompañadas. Escuchar lo que dicen, no lo que creemos que dicen. Verlas como sujetas de derechos, no como símbolos pintorescos. Y por sobre todo, dejar de hablar de ellas sin ellas. También es momento de reconocer que el feminismo, si no es interseccional, se queda corto. Que no podemos hablar de igualdad de género sin hablar de justicia territorial, de racismo estructural, de la colonialidad que aún pesa en nuestras instituciones y formas de pensar. Las mujeres indígenas no solo enriquecen la diversidad del país, son las guardianas de formas distintas de habitar, cuidar, sanar y decidir. Este 5 de septiembre, que su día no sea solo una efeméride más, que sea un llamado a dejar de hablar por ellas, a escucharlas, a compartir la lucha. Porque si ellas han estado sosteniendo la raíz de este país, ya es hora de que el resto del país la sostenga también.